Hola, ¿cómo están? Soy Betsy Astudillo, bienvenidos a Discipulado Creciendo en el Conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, aquí por la voz de la iglesia.radiodigitales.com. Formosa Radio Maranata 98.1, no. Ahí nuestro hermano Héctor, que siempre está dispuesto y sacándonos al aire. Así que si estoy ahí con ustedes, usted me está escuchando desde ahí, gracias a esta emisora, gracias a esta radio 98.1, Radio Maranata. Estamos saliendo en Colombia, estamos saliendo en Bogotá, Neiva, Pitalito, Acevedo, España y Palmas de Mallorca, España. Así que un saludo grande para mi familia que cada viernes están ahí del otro lado con un corazón dispuesto para aprender de la palabra de Dios y debemos preocuparnos por nuestros familiares. Tenemos que estar siempre, siempre ahí atentos, atentos y llevándoles una palabra de vida, una palabra de aliento, una palabra de consuelo, que es lo que el Señor nos da a través de la Biblia. Bien, sabemos que el Espíritu Santo es quien nos transforma, pero cada uno de nosotros somos responsables de exponernos a la palabra de Dios y tener ese conocimiento bíblico que nos preserva. Nos preserva de falsos maestros, que nos preserva de falsas doctrinas, que también nos ayuda a ser bíblicos, a estar siempre pensando y a entrenar nuestra mente de manera bíblica, porque van a llegar días donde no vamos a poder agarrar una Biblia, no vamos a tener esa libertad. Así que todo lo que podamos nosotros recibir, estudiar, aprender y tenerlo en nuestra cabeza, que igual nadie nos lo va a sacar de ahí. ¿Bien? Tenemos esa responsabilidad, somos responsables para tener autoridad, para que nosotros podamos tener autoridad y poder hablar la verdad. Porque solamente tenemos autoridad y hablamos la verdad cuando hablamos la palabra de Dios. Bien, ya que nosotros somos un pueblo y estamos bajo un Dios que es soberano. Y es tan importante que nosotros podamos entender eso. Y que cuando Dios nos salvó de la paga del pecado, nos transformó nuestra vida. Nos dio algo nuevo a usted y a mí. Nos dio una nueva voluntad, nos dio una nueva mente, nos dio un nuevo corazón, nos dio un nuevo poder, un nuevo conocimiento, una nueva sabiduría, una nueva vida, una nueva herencia, una nueva comunión, una nueva justicia, un nuevo amor, un nuevo deseo y una nueva ciudadanía. Y Dios le llama a todo eso vida nueva. Dios le ha dado a usted una vida nueva en Cristo para que la viva para Él. Y dice el apóstol Pablo, dice, y ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Esa debe ser nuestra meta cada día de nuestra vida. Que nosotros menguemos más para que Cristo pueda vivir a través de nosotros. Para que Él pueda caminar, pueda hablar, pueda abrazar, pueda ver a través de nosotros. Él, aunque se fue, Él regresó. El Espíritu Santo mora mora en nosotros. Dice que cuando Él se iba, dice que no se pongan tristes, le dice, no, ¿a dónde están mirando? Dice, va a venir uno igualito a mí, dice el Señor, uno idéntico a mí. Y es mejor que sea eso, porque va a estar morando dentro de nosotros un poder mayor. Eso es lo que tenemos, eso es lo que usted tiene hoy y es lo que yo tengo. Así que vamos a dar gracias a Dios por este momento de estar en su presencia un día más, estudiando su palabra, conociendo de sus mandamientos, de lo que Él quiere, de lo que Él nos ha dejado para nuestra vida, para guiar nuestra vida. Bien,
Padre, te damos gracias en esta hora por este momento, por esta radio, por estas ondas radiales, por aquellos lugares donde estamos saliendo. Padre, que sea tu palabra, que seas tú quien esté ministrándonos hoy, quien esté enseñándonos, trayendo sabiduría, trayendo luz, trayendo conocimiento, trayendo también obediencia para que nosotros podamos responderte a ti con un corazón diferente, Señor, que nosotros podamos ser obedientes a tu palabra, porque lo mejor que podemos hacer es poner en práctica todo aquello que nosotros aprendemos. Todo ese conocimiento no es nada si no va a la práctica, si no va a la obediencia. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, obra, guíanos. Te lo rogamos, te lo pedimos. Amén. Bien. El tema que vamos a estar desarrollando hoy, las reglas o las normas de Jesús sobre el dinero y la salvación. Y el objetivo de esta serie del dinero que hace ya, hoy es la cuarta clase que tenemos, es que al terminar nosotros podamos descubrir cómo nosotros dar, dónde dar y cuánto dar. Y usted y yo aprenderemos principios bíblicos para adquirir dinero, para invertir el dinero adquirido. Usted aprenderá los motivos correctos para dar y los motivos incorrectos para dar. Vamos a aprender la relación que hay entre dar con generosidad y dar con la intención de la prosperidad. Yo voy a invertir 1,000 porque yo quiero sacar 10,000. Yo voy a invertir 10,000 porque mi intención es que esos 10,000 se me multipliquen, como cuando jugábamos a la lotería, que se multiplique, pero no es la razón. Aprenderá a vivir para Dios, no para las riquezas. Que usted no esté ahí afanoso, ahí por las riquezas. Y esto hará que usted se sienta mejor, estar pensando en las cosas eternas, en las cosas del cielo y no en lo que Dios añade, en la añadidura. Entender lo que la Biblia dice sobre dar y lo que la Biblia dice de gastar. Es importante para usted y es importante para mí. Entonces, la enseñanza de Jesús sobre el dinero. Y comprende historias muy conocidas de los evangelios y vemos que no son relatos que están ahí aislados, ahí suspendidos, colgaditos, no. Trata del dinero y la espiritualidad. Y vemos que cuando le preguntaron a Juan el Bautista, que era el precursor del Mesías, y le pregunta ¿qué incluía el fruto del arrepentimiento? Entonces vemos que su respuesta es ahí en Lucas, capítulo 3, versículo 11 y 14, y nos dice, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentos con vuestro salario. Tras el nacimiento de la iglesia ahí en los primeros días, ahí cuando nació la iglesia ahí en el Pentecostés, los miembros ahí manifestaron su transformación espiritual y lo hicieron de una manera muy especial por medio de una disposición ahí en sus corazones de vender sus propiedades, los que más tenían, los que tenían muchas posesiones, y darle a las personas más necesitadas, ayudarlas. Y esas ganancias de dicha venta era para eso. Y vemos ahí en Hechos,
capítulo 2, 44, 45, dice que todos los que habían creído en nuestro Señor Jesucristo, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No es que ellos tenían ahí un fondo común, no, es que los que más tenían, los que tenían una capacidad mayor en el área económica, vendían y ese dinero lo ponían a disposición para aquellos que menos tenían pudieran tener lo básico, sus necesidades básicas fueran provistas, ¿no? Y Hechos 4, 32 al 37, y nos dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Yo sé que hoy por hoy es un versículo que es muy mal interpretado, entonces tengamos cuidado porque es muy claro, ¿ven? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué no había ningún necesitado? Porque aquellas personas que tenían la capacidad económica mayor, ellos, ¿qué hacían? Vendían parte de sus propiedades para que esas personas que no tenían lo suficiente pudieran tener su sustento diario. No les faltaba nada, o sea, no había ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vemos ahí también en Hechos, capítulo 19, dice que esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces Jesús estaba totalmente de acuerdo con la voluntad de Dios sobre la enseñanza del dinero, sobre la enseñanza de las posesiones. Y vemos que las primeras dos historias nos muestran cómo las actitudes positivas y las actitudes negativas están relacionadas con la salvación. Y el segundo grupo revelará lo que Jesús consideró como el estilo de vida de la administración sabia y la administración no sabia. Así que vamos a estar con unas historias hermosas, vamos a tener esa posibilidad de poder leerlas ahí y meditar en ellas y ver qué es lo que Dios nos enseña a través de estas historias tan bonitas. Entonces, el dinero es un indicador de la salvación. Y vemos que Jesús vinculó el dinero con la condición espiritual de una persona. El dinero es el termómetro que nos mide
espiritualmente. Por eso es tan importante tener el conocimiento correcto bíblico para que nosotros podamos enfrentar nuestra vida, para que nosotros podamos vivir aquí en esta tierra donde Dios nos ha dejado. ¿Para qué? Para que hagamos lo que Él nos ha mandado y podamos vivir. Tenemos nuestras necesidades y Él lo sabe. También nos ha dado capacidades para adquirir las riquezas. Bien, tenemos que hacer aquí lo que no vamos a hacer en el cielo. ¿Qué es lo que no podemos hacer en el cielo? Es predicar el evangelio. Así que por favor, es un llamado, no necesariamente para un pastor, para todos. Se predica aquí en la tierra. En el cielo no vamos a predicar el evangelio. ¿Bien? Entonces el dinero es un indicador de la salvación y Jesús vinculó el dinero con la condición espiritual de una persona, su salvación. Y como ejemplo tenemos la historia de Zaqueo. La historia de Zaqueo es tan bonita esta historia, porque termina de una manera tan bonita que nos lleva a meditar. Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. Así que por favor le invito a que usted tenga su Biblia, su lapicera, su cuadernito, su jarrita con agua, ahí en la comodidad de su hogar, ahí, este es el momento que Dios ha creado, que Dios ha puesto a nuestra disposición para que estemos todos juntos leyendo la palabra, meditando en sus pensamientos, adquiriendo conocimiento. ¿Para qué? Para después llevarlo a la práctica. De lo contrario, es solo conocimiento. No sirve de nada si ese conocimiento no pasa a ser obedecido. Dice la palabra, dice, si me amáis, obedece mis mandamientos. Si me amáis, es la condición. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Cuando obedecemos. Tan importante, obedecer es un pilar único en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, en nuestra vida de amor, ese amor que decimos, ¿cuánto te amo, Señor? Bien, demostrémoslo con nuestros hechos, demostrémoslo con nuestras actitudes, demostrémoslo. Y en aquellas cosas que por ahí nos cuestan, porque es normal, no todos tenemos el mismo nivel de conocimiento. Hay unos que son muy bebitos, acaban de nacer. Hay otros que tienen mesecitos de haber nacido, otros que ya tienen un añito, otros que tienen 2 o 3, otros que tienen 20 y que están bien creciditos. Otros que tienen 50, bien crecidos, pero resulta que tienen un problema, que quedaron siendo bebés. ¿Por qué? Porque no les gusta leer la palabra, porque no les gusta entrar ahí a las escrituras. Y yo le entiendo. Pero ¿sabe una cosa? Cuando le pedimos a Dios, Señor, no me gusta leer tu palabra, no me siento así como tan gozoso de leer tu palabra, me cansa, me duermo. ¿Por qué no pones eso en mi corazón? Yo lo quiero hacer y Dios hace eso. ¿Bien? Lucas 19, del 1 al 10. Jesús y Zaqueo. Bien. Y nos dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar,
mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, ¿quién? Zaqueo, descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. Imagínense, en ese tiempo también lo hacían. Es normal, hoy también, dice, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo de Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo el espíritu de un hombre rico, cobrador de impuestos, también trajo como resultado una actitud transformada hacia el dinero? Una actitud transformada hacia el dinero. Zaqueo, por ver a Jesús desde un árbol, inició una secuencia de sucesos. Es como cuando esos daditos de dominó están todos en fila, y a veces hacen hasta figuras. Y usted retira un dadito de esos y todo se van abajo. Y hay una secuencia de movimiento maravilloso a los ojos. Entonces, ¿cómo ese inicio de ir a prisa y subirse al árbol para ver al Señor que pasaba por ahí, ya que su estatura no le ayudaba, inició una secuencia de sucesos? El Señor lo saludó y le habló de su necesidad espiritual. ¿Cuál es su mayor necesidad hoy para usted? ¿Cuál es la mayor necesidad de una persona que no conoce al Señor, que no ha rendido su vida al Señor, que no es salva, que su confianza no está puesta en el Señor Jesucristo? ¿Que Jesucristo no es su único y suficiente Salvador de su vida y su Señor y su Rey? ¿Cuál es la mayor necesidad? Bueno, cuando nosotros invitamos a veces a personas a nuestras iglesias, por ahí ellos dicen: bueno, yo tengo necesidad de que, yo quiero que mi matrimonio se arregle. Y entonces van a la iglesia porque tienen la necesidad de que su matrimonio se arregle. Dicen: bueno, yo tengo mi hijo que está con problemas de drogas. Yo tengo esa necesidad, yo quiero que el Señor les sane. Y van a la iglesia y se acercan al Señor. Pero esa no es la mayor necesidad de una persona. La mayor necesidad en la vida de cualquier persona, no importa si es rico o pobre, no importa si es bajito o alto, no importa si es feíto o lindo, no importa. No importa las habilidades, no importa. Es la salvación de nuestra alma, es la salvación de mi alma y la salvación de su alma. Y capaz es un momento para que usted que está del otro lado, que capaz usted piensa que es salvo, pero no lo es, usted pueda hoy descansar en la obra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Señor lo saludó y le habló de su necesidad espiritual, y Zaqueo se arrepintió de su pecado y aceptó a su Salvador. Inmediatamente el rico entregó
la mitad de su dinero ¿a quién? A los pobres. Y prometió devolver de forma cuadruplicada a cualquiera que él hubiera defraudado. Él empezó a arreglar cuentas. Él empezó a arreglar cuentas a aquellas personas a las cuales él había defraudado, él había robado, él había hecho cosas indebidas que hoy en su corazón estaban ahí siendo reveladas por el Espíritu de Dios ahí en su vida. Y él estaba arreglando cuentas, había un arrepentimiento genuino de parte de Zaqueo. La salvación de Zaqueo de inmediato afectó el área financiera de su vida. Lo hizo de forma instantánea. Entonces, la evidencia inicial de su vida transformada fue su actitud cambiada hacia el dinero, hacia la forma de ver el dinero. Zaqueo, como cobrador de impuestos ahí en el Imperio Romano, se había centrado él toda su vida en acumular riquezas y no le importaba a qué costo, a qué precio, a qué persona defraudaba, no le importaba. Era acumular riquezas para sí. Aunque implicara defraudar a los contribuyentes y retener contribuciones a personas necesitadas. Pero, ¿qué pasa? La transformación de Zaqueo fue tan genuina que Jesús hizo una declaración. Y nos dice ahí Lucas capítulo 19, versículo 9, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y hoy ha llegado la salvación ahí, a su casa, a su hogar, a su vida. Nuestro Señor estaba juzgando la realidad de la salvación de Zaqueo por el entusiasmo de deshacerse de su dinero. ¿Pero por qué? Porque era dinero mal habido, porque él había defraudado personas, porque él había hecho cosas horribles para obtener ese dinero. Lo obtuvo, no importa a qué precio. Por eso. Entonces, deshacerse de ese dinero que lo había hecho, lo había conseguido de una manera fraudulenta, engañando, transando, arruinando a otras personas. Bueno, hoy muchas personas hacen dinero de esa manera, los bancos hacen dinero de esa manera. Los bancos, dime cuánto te presto y cuánto te voy a sacar en intereses. ¿Cuántos años nos tienen de manera ahí esclavizados pagando un préstamo y lo que más pagamos son intereses? ¿Y quiénes se llenan los bolsillos? Los banqueros. Lo hacen. Lo hacen de una forma muy desleal, pensando en el yo. Entonces él se deshace del dinero y lo hace ¿por qué? Por una razón. Hay una razón, hay un objetivo ahí en su corazón, en su mente, hay un deseo tan grande, y era por la gloria de Dios y por el bien de otros. Nosotros glorificamos el nombre de Dios a través de nuestra vida. ¿Sabíamos eso? Sí. Nosotros glorificamos el nombre de Dios, honramos el nombre de Dios a través de nuestra vida. Somos Biblias leídas. El inconverso no lee la Biblia, lee cristianos. ¿Y cómo nos lee? La forma como nosotros nos manejamos, la forma como nosotros estamos andando aquí en esta tierra donde Dios nos ha dejado. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos el evangelio, para que nosotros llevemos las buenas nuevas de quién, de una persona y de su obra,
para que crean en Él y para que crean y sean salvos y para adorar a Dios. Adoramos a Dios todo el tiempo, pero a veces confundimos y pensamos, vamos a adorar a Dios, a ver, la música, y empezamos, está hermoso eso. Pero no olvidemos esto, que nosotros adoramos a Dios todo el tiempo, 24/7. No solamente cuando cantamos, andando. Le damos gloria a Dios a través de nuestras acciones, a través de lo que nosotros hablamos, hacemos, respondemos como trabajadores. ¿Cómo trabajamos nosotros? ¿Cómo nos ven nuestros empleadores? ¿Cómo es visto usted como empleado, como empleada? ¿Como una persona diferente o como alguien del montón? ¿Cómo es visto usted manejando las finanzas, ya sea de una pequeña cooperativa o de una empresa o de alguien que le dio, etcétera? ¿Cómo lo hace? Honramos, glorificamos a Dios a través de nuestra vida, a través de lo que portamos, a los sitios que vamos. Yo a veces me da tanta tristeza ver a hermanos y yo digo, si supieran que su satisfacción está en Cristo y verlos en lugares con alcohol, con un montón de cosas, o por ahí vestidos de una manera tan que yo digo, Señor, no entienden que nosotros somos portadores de la persona de Cristo, de un Dios trino. Su espíritu, el espíritu de Dios, habita en nosotros. No solamente una parte, todo, un Dios, nunca se separan, es uno todo el tiempo. Entonces lo hace Zaqueo por la gloria de Dios y por el bien de otros, por el bien de aquellos a los cuales él defraudó, él robó, él les estafó, él fue adelante con los negocios. Por ahí con personas que no saben hacer negocios. Lo hizo. Entonces esta es una historia con un final positivo, con un final muy lindo, maravilloso, de una persona que se rinde al Señor. Pero no todos los encuentros de este tipo con Jesús tuvieron este resultado positivo. No todos. Entonces, ¿son importantes las pautas de Jesús sobre el dinero y la salvación? Sí, son importantes, son reveladoras. Revelan nuestro estado espiritual. Nos leen. Es como una radiografía. Vamos a ver otra historia, pero esta historia la encontramos en 3 libros. Y vamos a tener hoy la posibilidad de leerla en los 3 libros. Y vamos a ver que en los 3 libros hay algo diferente. Esto es una historia que, por ejemplo, uno lo vio desde un ángulo, el otro lo vio desde otro ángulo y el otro lo vio desde otro ángulo. Y todos esos ángulos, cuando se juntan, se unen, forman esta historia tan bonita, tan bonita. Vamos, por favor. Marcos capítulo 10, versículo 17. Lo que nos enseña Dios sobre el dinero y la salvación, que están relacionados de una manera increíble, que nos lee, que es el termómetro espiritual. El joven rico. Y nos dice Marcos. A ver, vamos a posicionar porque quiero
Quiero que estén atentos, por favor, estemos atentos. Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante, y dice el joven rico, nos dice Marcos, dice, al salir él para seguir su camino, él era el Señor Jesucristo. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Y esto es importante, la forma como se acercó al Señor. Vino uno corriendo. Y uno corriendo es diferente a una persona que viene caminando. Es muy diferente. Cuando uno corre va con prisa, necesita llegar rápido o necesita alcanzar ese micro rápido antes de que se pase. Uno lleva prisa, necesita alcanzar un objetivo. Y dice, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno. Entonces, él le hace esa pregunta pensando que el Señor era alguien así como algo así como como cuando uno le dice a una persona, hey, sé buenito, mira, o ese pensamiento que se tiene que aunque no existe, de ese Papá Noel que en diciembre te da todas las cosas que llevan las cartitas y él responde, ¿no? Entonces le dice, Maestro bueno. Dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús, mire lo que le responde. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? O sea, ¿qué está pensando? ¿Que yo tengo algo mágico para revelarle a usted? Dice, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Dice, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque tenía muchas posesiones. Entonces aquí vemos que viene alguien corriendo para hacer una pregunta. Pero se va afligido y triste. Bien, Mateo, mire cómo nos lo presenta Mateo, capítulo 19, versículo 16, y nos habla del joven rico y dice, entonces vino uno y le dijo, ya sabemos que entonces vino uno, ese uno venía, ¿cómo venía? Corriendo. Y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Qué bonito esto. Si quieres entrar en la vida, ¿cuál vida? Dice que el que tiene a Cristo tiene la vida. Dice que todas nuestras bendiciones, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Esos tesoros que están ahí en el cielo. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre.
y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Habla de seguirle, habla de tomar la cruz. Debemos tomar esa cruz. Es indispensable. Es indispensable. Lucas, capítulo 18, versículo 18, nos habla del joven rico. Este es el tercer libro que nos muestra ahí en las Escrituras lo que la parábola del joven rico, o sea, está en Mateo, está en Lucas y está en Marcos. Cada uno con una mirada diferente desde un ángulo diferente, y cuando las unimos, enriquece de una manera preciosa. Dice, acá nos habla de un hombre principal, o sea, vino un hombre principal como corriendo. Acá nos da el estatus. Acá nos revela quién era ese hombre, que no era cualquier hombre, que era un hombre principal. ¿Y qué es un hombre principal? Tenemos algo parecido. Un hombre principal significa un hombre de alta posición. Un gobernante, algún magistrado. Y a la vez también un joven rico. Pero tenemos algo que nos aclara más, y está en Marcos, capítulo 5, 35, y ahora regresamos nuevamente, y nos dice que es la historia de Jairo. Y también nos habla de un hombre principal, pero aquí sí nos describe quién era ese hombre principal. Y dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, crea solamente. Entonces vemos que vino un hombre y nos describe de qué manera viene, y viene corriendo, está apurado, tiene mucha prisa, y que es un principal, un hombre de un estatus importante, espiritualmente, en todos los sentidos, y que aparte de eso es un hombre rico. Y viene diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Entonces él lo confronta, él lo lleva a Dios directamente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cuando nosotros hablamos de la salvación a una persona? Nosotros tenemos que llevarlo primeramente a Dios. ¿A quién ha ofendido la persona? ¿A quién nosotros hemos ofendido? Hemos ofendido a Dios. Y no hay nadie que no haya cometido pecado. Todos hemos ofendido a Dios, y Dios es santo, santo, santo. Entonces dice, solo hay uno, solo Dios, dice. Pero ese Dios dejó mandamientos.
Dejó estatutos, dejó un libro para que nosotros nos manejemos. Y en ese libro está todo para nuestra vida. Para caminar en esta tierra nos ilumina. Ilumina nuestro sendero hacia donde nosotros nos dirijamos, va iluminando la palabra de Dios. Son esos estatutos, son esos mandamientos que Dios, el único bueno, ha dejado para usted y para mí. Y lo confronta a ver si Él lo está obedeciendo. Dice, los mandamientos sabes, ¿no? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven rico él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. O sea, ni siquiera los tesoros los vas a ver acá en la tierra. Están en el cielo, pero ven y sígueme. Eso es fe. Y para seguir una persona así, tenemos que tener una fe en esa persona tan grande. Y me hace acordar de una historia de un pastor que contaba que cuando ellos eran jóvenes, había mucha maldad en la escuela, o sea, no solamente ahora, y mucha maldad, y habían unos chicos que siempre les estaban golpeando y tiraban sus libros y los molestaban y los golpeaban y eran como el desquite de cada día. Y una vez, un día, uno de esos chicos le dice al otro, dice, yo hasta hoy aguanto, dice, es lo último, ya está. Le voy a hablar a mi hermano. Y resulta que el hermano pertenecía a un equipo de esos donde están en la parte del pecho, ¿cómo se llama ese juego? Que están en la parte del pecho, todo gordote, y tienen un casco, bueno, es muy fuertes. Y su hermano era muy alto, muy grande, muy acuerpado, muy corpulento. Entonces él le cuenta a su hermano y su hermano dice, bueno, yo mañana voy a ir. Resulta que viene y justo estos chicos malos estaban ahí molestando nuevamente. Entonces viene su hermano y le pregunta, ¿no? ¿Quiénes eran? Y él los señala y agarra a uno de estos pibes y lo manda prácticamente a la cerca. Y les dice, nunca más vuelvan a molestar a mi hermano. Nunca más. Y decía ahí el pastor que el hermano pasó a ser prácticamente el que manejaba el lugar porque era conocido por el que tenía un hermano muy corpulento, muy rudo. Entonces, ¿a qué voy con esta historia? Que realmente, o sea, ellos eran tan chiquititos, pero viene este hermano que tenía tanta fuerza y pudo enfrentar a aquellos otros. Entonces dice, ven y sígame. Entonces una fe, tener esa fe, es tener una fe en un hombre, en Jesucristo, en la persona de Cristo, que realmente tiene todo poder, incalculable, infinito, y que estamos seguros con Él. Y que estamos a salvo con Él. Y que nosotros podemos cerrar nuestros ojos y seguirle. Confiados que a quien seguimos es tan poderoso que nos puede guardar de todo, que estamos seguros. Entonces, le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme.
Y tenía que seguir a un hombre que no tenía nada, porque nuestro Señor Jesucristo en la tierra no tenía dónde recostar su cabeza. Es más, él habla que los animales tienen guarida. Él no tenía nada. Y el joven rico dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto, os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Hay momentos en nuestra vida que tenemos nosotros que decir, sí, sos mi familia, pero Él es mi Dios. Él es mi Dios. Y nuestra recompensa está. Somos bendecidos con todo, con toda riqueza espiritual. Todo lo que conquistó nuestro Señor Jesucristo, nosotros lo podemos tener. Que, miren, no es lo mismo, pongamos el ejemplo de Messi. ¿Cuántos aman a Messi? Hay mucha gente que ama a Messi. Messi es un jugador muy talentoso. Un jugador argentino muy talentoso. Con mucho dinero. Pero, ¿cuánto de las personas que le aman a Messi, que siguen a Messi, pueden disfrutar todo su dinero? ¿Pueden disfrutar todas sus mansiones? ¡Ninguno! ¡Ningún hincha! Pero nosotros sí podemos hacer eso con nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros que hemos sido comprados por Él, podemos disfrutar todo lo que Cristo conquistó. Todo lo que es dado, le ha sido dado a Él. Entonces, esta historia del joven rico es un judío muy devoto. Es un hombre principal de la sinagoga que profesaba una cuidadosa obediencia a los 10 mandamientos. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Y cuando él vino donde Jesús para averiguar cómo tener la vida eterna, Jesús no le dio un discurso, no lo vemos ahí sobre el significado de la salvación, que a veces nosotros lo hacemos, sino que le pidió obedecer a Dios completamente. Lo llevó ¿a quién? A Dios. Y a demostrar un fruto importante del verdadero arrepentimiento, la obediencia. Se puede, por ahí en nuestra vida, no lo podemos ver a través de todos los bienes, porque por ahí no somos hombres, mujeres tan poderosos económicamente. Pero somos probados en áreas donde nuestra obediencia tiene que estar,
donde ese fruto tiene que estar, donde ese fruto de la salvación tiene que estar, donde lo hacemos por glorificar a Dios, por honrar su nombre. Y nos negamos a nosotros mismos de cosas que ya no deben estar en nuestra vida, en nuestra mente. Actitudes, palabras, acciones, cosas secretas o públicas que no tienen que estar. Entonces ese fruto importante del verdadero arrepentimiento, la obediencia, ¿a qué? A los mandatos de Dios. Y el Señor escogió un mandato que revelaría si realmente el joven rico estaba arrepentido con respecto a la salvación, a esa salvación. Y Jesús le dijo, una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y dice, ven, sígueme. Tristemente el joven, negando a obedecer a Cristo, ya que el obedecer para él implicaba deshacerse de sus riquezas, partió, negando a seguir las instrucciones de Jesús. Muchas personas, cuando nosotros les llevamos el evangelio, niegan y se van y deciden no seguir porque piensan que les saca parte de su vida que les gusta. Ya no puedo ir a fiestas, ya no puedo tener mi novio sin casarme o mi novia y tener relaciones, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro. La vida cristiana es todo no. Y lo dejan. Pero se mide ahí con la obediencia, el verdadero fruto de un cristiano lo podemos ver. ¿Cómo obedece a Dios? Sus mandamientos, sus mandatos. Y yo a veces pienso en personas que dicen, ¿cómo encuentro, cómo busco la voluntad de Dios para mi vida? Y leen aquí, leen allá, y leen, y leen, y leen, y leen, y piensan que el nombre de cada uno de ellos está ahí escrito en la Biblia para decir, bueno, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer aquello. ¡No! Nunca Dios va a revelar algo más profundo si en lo mínimo usted y yo no somos obedientes a Dios. ¿Qué parte no entendemos? No fornicar. ¿Qué parte los adolescentes de hoy no entienden? No fornicar. No fornique. No. ¿Qué parte no entiende el no? Hay que traducirlo. Hay que ir al psicólogo para entender el no. Pues no es no. Entonces el joven rico tenía que apartarse de la vida eterna porque no conseguía decidirse a renunciar a sus riquezas, aunque lo mandara el Señor y Salvador. Luego Jesús le hizo un comentario ahí a los discípulos sobre lo que había pasado, ¿no? Perdón. Y Jesús les dijo que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja, lo cual está clarísimo que es imposible que un rico entrara en el cielo confiando que en sus riquezas. Por eso es que habla de una puerta. Dice, ancho, 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 ancho es la puerta que lleva ¿a qué? A la perdición. Esa puerta lo lleva al boliche, lo lleva a los juegos, lo lleva al adulterio, lo lleva a la mentira, al robo, etcétera, etcétera, etcétera. A la pornografía, a hacer cosas. Lo lleva, hay una puerta ancha.
Dice, pero hay una puerta angosta, que así como nosotros venimos, nos vamos. Capaz que su vida está puesta en adquirir, y a veces adquirir de forma fraudulenta. Nada va a pasar ahí por esa puerta angosta. Usted no se lleva nada. Usted se va, yo me voy. ¿Cómo vinimos? ¿Cómo vino usted? Pregúntele a su mamá cómo vino. Desnudito, chiquitito. Ahí, así vino a este mundo. Desnudito. Es imposible que un rico entrara en el cielo, dice el Señor, confiando en sus riquezas. ¿Por qué? Porque el amor por las riquezas presenta una barrera infranqueable a la regeneración de una persona. Porque el deseo de riquezas es mayor que el deseo de perdón y del cielo, de eso bonito, de eso eterno, de eso que dura, de eso que es todo nuestra necesidad. Y lo es ahí el caso del joven rico. Y Jesús relacionó estrechamente la actitud de una persona hacia el dinero con el estado de la persona ante Dios. Es importante conocer todo sobre el dinero. Porque el estado espiritual ante Dios es revelado a través de la actitud que la persona tiene hacia el dinero, hacia las posesiones. Y en la historia de Zaqueo, el hecho de cambio de actitud, el hecho de que Zaqueo cambió de actitud radicalmente hacia el dinero, constituyó una evidencia que es fiable de que su arrepentimiento y su búsqueda de Dios eran genuinas. Eran genuinas. Pero muchos no buscan a Dios genuinamente. Y están viendo cómo invierto ahí para ver qué tengo yo. Pero su amor, su corazón está en las riquezas, no en Dios. Y dice, no puede tener dos amos, porque a uno aborrece y al otro ama. Y en la historia del joven rico, su negación al desprenderse, de querer desprenderse de las riquezas, no era genuina. Inclusive no lo hizo. No lo hizo. Su negación a desprenderse de sus riquezas constituía una evidencia de su adoración del yo. Soy yo lo que importa. No importa qué tan lejos tenga que irme de Dios. Incline su corazón y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por tener la posibilidad de estudiar su palabra, por poderlo hacer en compañía y direccionados, dirigidos a través de su Espíritu Santo. Y que esta noche podamos continuar meditando cómo está nuestro corazón. Cómo estamos glorificando a Dios a través de nuestra vida. Cómo adoramos a Dios y adoramos, por favor, entiéndalo, pero no mañana, no pasado, no en un mes, hoy, ahora. Adoramos a Dios todo,
todo el tiempo, 24/7. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, es como una extensión de esa adoración que está en nuestro corazón. No necesitamos que la música esté fuerte, fuerte, fuerte para que nos lleve a un estado de adorar. No necesitamos luces oscuras, no, no. Se prolonga. Adoramos todo el tiempo a Dios. A través de nuestra vida, de lo que nosotros somos. Padre, gracias por este momento, gracias por esta noche, gracias por este mensaje, gracias por esta palabra que tú has puesto en mi corazón desde hace mucho tiempo. Gracias porque en cada proceso, Padre, tú me enseñas y puedo tener ese tiempo contigo y disfrutarlo. Y me lees y me atraviesas. Y también me confrontas. Gracias. Y sé que de la misma manera lo harás con todas las personas que están del otro lado. Que nuestra prioridad en nuestra vida sea adorar a Dios. Que podamos ser conscientes un poquito cada día de la presencia de Dios en nuestra vida. Que es como cuando tenemos un invitado en casa y que estamos pendientes de que no le falte las cosas indispensables en el baño, que no le falte en la cocina, que tenga su agua, etcétera, que tenga su cama, sus sábanas limpias. Y estamos muy atentos mientras esa visita está acompañándonos en nuestro hogar. De la misma manera, de algo así, de esa misma forma, parecido con ese ejemplo, podamos nosotros ser conscientes cada día, conciencia plena de que habita Dios en nuestra vida. Que este cuerpo es su morada donde Él decidió habitar. Que podemos congregarnos en lugares, en templos bonitos. Pero Él no vive ahí. La iglesia va ahí, nos reunimos. Y por eso le llamamos la iglesia, pero la iglesia somos nosotros. Es usted como cristiano, soy yo. Padre, ayúdanos a ser conscientes de tu presencia en nuestra vida. Ayúdanos a estar contentos, como nos dice Filipenses 4:11. Y nos dice el apóstol Pablo, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, a aprender. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese todo lo puedo en Cristo es tú obrando en todo lo que ocurre en nuestra vida, en toda necesidad, en toda escasez, en toda dificultad, en todo problema, en toda prueba, en toda lucha, en todo lo que nosotros hacemos, como nos dice su palabra, en algo tan simple como es comer o beber. Dice hacerlo como para el Señor. Es tu poder, es tu fuerza, es tu fortaleza. Que andando en ese valle podemos andar
porque tú estás con nosotros. Esa es nuestra certeza, que podamos ver aquello que ya poseemos, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Somos ricos. Que esa sea nuestra prioridad. Que cuando hablamos de prioridades, esa sea nuestra prioridad. Padre, gracias. Obra en cada persona con dificultades del otro lado. Espirituales, Padre Santo. Obra por favor. Direcciona, muéstrales. Y que puedan ir a esa guía maravillosa, a tu palabra, donde encontramos toda respuesta. Padre, en cada necesidad material, que puedan aprender a estar contentos, porque tú eres Dios, que eres el dueño de todo, y tú todo lo provees. Y nuestra satisfacción está en ti, en lo que tú eres para nosotros. Obra en estas personas, Padre. Te lo ruego en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Para ti sea la gloria, Señor. Gracias. Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias porque sé que muchas personas están siguiendo esta serie El Dinero y que es de mucha bendición y vamos a continuar. Gracias por estar ahí. Gracias también por todas las personas que oran por mi vida. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, dice, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Bien, pero busquemos eso. Hay algo que tenemos que hacer. Busquemos esa paz, sigámosla. Y la paz es Cristo en nuestra vida. Ese gozo. Dios les bendiga. Que tengan buenas noches. Bien, hasta luego.